En esta sección vamos a ver algunas de las definiciones entre operaciones que vamos a poder encontrar cuando tenemos un espectro de probabilidades. Vamos a ver distintos eventos que tienen cierta vinculación entre ellos. Entonces vamos a empezar con esta primera definición de eventos complementarios. Aquí, como nos lo dice la palabra misma de esta sección, aquí el título nos sugiere que vamos a tener lo que no tenemos. El complemento de algo, pues finalmente es lo que está por fuera de mi espectro, que es lo que estoy considerando. Vamos a ver entonces a lo que se refiere esta definición. Dice que para cada evento A corresponde un evento A con esta notación, como si fuera una potencia C, que se llama el complemento de A, y consiste en todos los resultados del espacio muestral que no están en el evento A. Entonces, la palabra no es utilizada para denotar lo que se conoce como un evento complementario. Entonces, tenemos estos ejemplos aquí abajo. Tenemos que el complemento de seleccionar una carta roja es no seleccionar una carta roja. Por ejemplo, si tenemos en un mazo de cartas distintos colores, entonces si nosotros hablamos del complemento, si yo solamente aíslo las cartas rojas, entonces el resto de mi espectro de probabilidades son las cartas que no son rojas. Entonces eso ya me habla del resto de los elementos que no tengo. Por ejemplo, el complemento de ser un fumador es no ser un fumador. Entonces aquí estaríamos hablando de todos los elementos que no tienen esta característica. Entonces, como se dan cuenta, aquí la palabra complemento se refiere a lo que no tengo contemplado en mi espectro de resultados, por ejemplo, o en mi muestra. Entonces, esas son la definición de un evento complementario. Vamos a ver una propiedad más de lo que es un evento complementario. Tenemos que ya que un evento y su complemento deben de sumar o contar para todos los resultados en un experimento, entonces las probabilidades deben de sumar 1 si nosotros juntamos las dos características de nuestro evento. Entonces tenemos que si A es nuestro evento que nos interesa y tenemos su complemento, son eventos que tienen esta proporción, entonces esta relación tiene que ser correcta. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un caso un cierto número de elementos, si tenemos, no sé, por ejemplo, unas cuatro elementos que son azules y digamos unos elementos que son rojos, por ejemplo, vamos a poner que sean 3 elementos rojos. Entonces la probabilidad de escoger A o B, aquí tenemos el evento B y aquí tenemos el evento A, por ejemplo, tenemos lo siguiente: la probabilidad de escoger un elemento azul es 4 de 7 y la probabilidad complemento a complemento, o sea, los que no son azules son el resto, son 3 de 7 en este caso, son 3 de 7. Entonces, si sumamos estas dos probabilidades, tenemos que esto va a quedar, si sumamos las probabilidades del evento A y su complemento, es decir, las canicas que son azules y las que no son azules, es decir, en este caso las rojas, o pueden haber más colores. Entonces aquí juntamos las dos probabilidades y tenemos 7 de 7, esto me va a quedar 1, entonces a eso se refiere con el complemento de nuestras probabilidades en estos espectros. Bueno, ahora lo que vamos a ver en la siguiente sección va a ser cómo multiplicar eventos y la regla de intersección. Aquí vemos entonces lo que es la multiplicación, la regla de la multiplicación y la intersección de eventos. Vamos a empezar por lo que se conoce como la intersección de un evento. La intersección de dos eventos A y B, aquí recuerden que por intersección estamos viendo la palabra que se refiere a dos eventos que suceden al mismo tiempo en dos especies, por ejemplo. Consiste en todos los resultados los cuales tienen en común A y B. Ya habíamos hablado del diagrama de Venn de eventos que cumplían simultáneamente tanto un evento A como un evento B. Entonces la intersección de dos eventos es representada como A y B. Entonces el conector lógico de esta operación es I.
Es decir, que cumple una característica y al mismo tiempo otra. Entonces el conectivo que estamos buscando aquí es y. La intersección de dos eventos también se representada por este símbolo que tenemos acá, esta como U invertida. Eso se conoce como la intersección de A y B, así es como se denomina en esta teoría de conjuntos. En el diagrama de Venn, la representación de la intersección de dos eventos es la que sigue. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, canicas ahora de color rojo, si nosotros tenemos aquí el evento A, vamos a tener este conjunto de canicas de color rojo, vamos a tener por ejemplo 1, 2, 3 y un par de canicas que van a tener esta característica. Vamos a tener estas características de esta forma. Aquí vamos a ver lo siguiente. Ahora estas canicas tienen la mitad de color verde. Y el evento B vamos a poner lo siguiente, vamos a poner esta sección. Vamos a poner dos canicas totalmente verdes. Y después vamos a poner un par de canicas que son mitad y mitad, es decir, que son mitad verdes y mitad rojas. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos estos eventos que tienen esto de esta forma. Entonces estos dos elementos que tenemos aquí, estas dos canicas, van a estar en esta parte de aquí. Son los elementos que cumplen simultáneamente, que son verdes y rojas al mismo tiempo, o sea, mitad de verde y mitad roja de esta forma. Aquí vamos a tener la región con canicas que son solamente verdes, en este caso hablamos de que eran solamente dos. Y acá de este lado tenemos las canicas que son totalmente rojas en esta sección de aquí. Aquí tenemos tres canicas que son totalmente rojas. Pero los elementos que cumplen con mis dos propiedades al mismo tiempo, es decir, que sean rojas y además sean verdes al mismo tiempo, son dos. Entonces podemos definir las probabilidades de estos elementos de esta forma. Entonces a esto se refiere con la intersección de dos eventos A y B. Recuerden que son los eventos que tienen simultáneamente estas dos características. Entonces vamos a ver más adelante la regla de la multiplicación. Entonces tenemos que la probabilidad de la intersección de dos eventos, es decir, que suceda el evento A y además el evento B, está dado por lo que se conoce como la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación es obtenida de la fórmula para las probabilidades condicionales, que está dada por esta fórmula que tenemos a continuación. Entonces, si recordarán, si nosotros tenemos la probabilidad de que suceda un evento B una vez que ya haya sucedido un evento A, es igual a la probabilidad de que suceda A y B, así de esta forma, dividido entre la probabilidad de A. Así es como se definía esta probabilidad. Por otro lado, si nosotros hacemos la operación inversa, si nosotros definimos ahora que sea la probabilidad de que suceda el evento A una vez que se haya dado el evento B, esto va a ser igual a la probabilidad de A y la probabilidad de B dividido entre la probabilidad de B. Si se fijan, son simétricos estas dos fórmulas. Entonces lo que se hace es que se despeja. Nosotros tenemos esta parte de esta probabilidad, la probabilidad de que suceda el evento A y B al mismo tiempo. Vamos a despejar. Vamos a tomar esta probabilidad y la pasamos del otro lado, como vemos aquí en esta fórmula que está aquí arriba. También nosotros vamos a ver algunos casos en donde se puede establecer esta misma condición. Entonces, esto más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos. Primero ahorita vamos a ver algunas definiciones. Vamos a ver ahora lo que se conoce como eventos independientes. Entonces, si los eventos A y B son eventos independientes, es decir, que en el diagrama de Venn tenemos que los dos eventos no tienen elementos en común, por ejemplo, lo que estuvimos hablando hace un momento de canicas rojas y canicas verdes, y tenemos canicas que no tienen combinaciones de colores, entonces aquí estamos hablando ya de eventos independientes. Entonces la probabilidad de que suceda el evento A una vez que se haya dado el evento B es totalmente la probabilidad de A. O también de otra forma, si nosotros tenemos el evento inverso, pues vamos a tener esta simetría. Aquí ya no tenemos la probabilidad asociada a la probabilidad de que sean simultáneos. Entonces la probabilidad, cuando tenemos la probabilidad de B, que una vez que se haya dado el evento A,
es reemplazado solamente por la probabilidad de B, y la fórmula que acabamos de ver se simplifica, solamente es la multiplicación de las probabilidades. Eso es lo que nosotros tenemos para las intersecciones en este caso. Si nosotros tenemos otras combinaciones, entonces vamos a tener otros casos que vamos a ir estudiando más adelante. Eso es a lo que se refiere con cuando los dos eventos son independientes. Vamos a ver ahora lo que se conoce como la suma y la unión de eventos. Esto es la última operación que vamos a ver en esta sección. Entonces la regla de la suma o la unión de eventos se define de la siguiente forma. Tenemos la unión de dos eventos A y B, consiste en todos los resultados que pertenecen ya sea a o B o a ambos. Entonces tenemos que puede cumplir con una condición, la otra o las dos simultáneamente. Entonces la unión de los eventos A y B se representa con esta U de esta forma en el lenguaje de conjuntos o de diagrama de Venn, o simplemente A o B, a diferencia de la intersección que era I, esta U invertida. Entonces son las diferencias que hemos estado viendo. En un diagrama de Venn, la representación para la unión de dos eventos se muestra a continuación. Aquí vemos que la parte sombreada tenemos que representa la unión de dos eventos que corresponden a lo que se traslapa y corresponde a los resultados de tanto A como B. Entonces aquí tenemos esta región en donde podemos definir cuál es la probabilidad de obtener o una canica roja o una canica verde, o una canica que tenga las dos combinaciones. Si se fijan, es diferente a decir la probabilidad de obtener una canica que sea verde y roja al mismo tiempo. Entonces, si estuviéramos hablando de la intersección, sería esta región que tenemos aquí en medio. Como no estamos hablando de la intersección, estamos hablando de la unión. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que se cumplan dos características al mismo tiempo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en esta sección. Para encontrar la probabilidad de este evento, vamos a tener que considerar una fórmula especial. Si se fijan, si sumamos las probabilidades, aquí en este evento vamos a tener una diferencia que tenemos que contemplar. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, con este caso vamos a concluir todo esto que hemos estado platicando en esta sección. Tenemos que, para encontrar la probabilidad de la unión, nosotros sumamos la probabilidad de A y la probabilidad de B. O sea, estamos juntando la probabilidad de que suceda un evento o otro evento. Pero hay que tener cuidado. Hay que notar, sin embargo, que la parte más oscura indica que nosotros vamos a tener la probabilidad de A y B. Es decir, si nosotros juntamos estas dos probabilidades, por ejemplo, en este diagrama, se añade dos veces. O sea, esta parte que podemos ver aquí la vamos a contemplar dos veces. ¿A qué se refiere de esta forma? Entonces, fíjense, si nosotros hacemos la probabilidad de A, aquí vamos a tener un conteo. Mi número total es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 14 canicas en este caso. Entonces, si nosotros hacemos la probabilidad de obtener una canica roja, por ejemplo, la probabilidad de que suceda el evento A, vamos a tener en este caso, habíamos dicho que eran 14 canicas, son 5 de 14 canicas. Pero por otro lado, si nosotros juntamos la probabilidad de obtener el evento B, vamos a tener aquí, en este caso, si se fijan, tenemos aquí 6 canicas que son de color verde de 14. Si nosotros lo sumamos, hacemos la probabilidad de que suceda el evento A unión la probabilidad de que suceda el evento B, vamos a tener lo siguiente. Vamos a sumar, entonces tenemos aquí son 5 de 14 más 6 de 14. Entonces en este caso, si hacemos la suma, nos va a dar 11 de 14 canicas que suman esa probabilidad, cosa que no es cierto. Si hacemos el conteo, aquí nosotros vamos a darnos cuenta que estamos haciendo una cuenta dos veces. Si hacemos la cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canicas nada más. Y aquí la suma de las probabilidades me dio 11. Entonces, para corregir esto tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que contemplar entonces lo siguiente. Entonces tenemos que restar para obtener la probabilidad correspondiente. Entonces tenemos que restar la intersección una vez. Entonces el resultado
de la ecuación se llama la regla de la suma para las probabilidades y está dado por la siguiente fórmula. Si se fijan, en este caso lo que estamos haciendo es que estos dos elementos que están aquí se suman dos veces. O sea, en la primera parte, la probabilidad de A, estamos contemplando esas dos canicas como esas 5 que están en el círculo rojo. Y después, en el círculo verde, estamos contemplando nuevamente esas dos canicas en el conjunto de esas 6 canicas que están en el círculo verde. Entonces lo que se tiene que hacer es que se tiene que restar una vez los elementos que se están repitiendo. Entonces la probabilidad de tener una canica roja unión la probabilidad de tener una canica verde, por ejemplo vamos a poner aquí B, o sea la probabilidad de A y B, esto es lo que nos está hablando esta sección, va a ser lo siguiente. Vamos a tener que en este caso vamos a hablar de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B de forma conjunta. Entonces, como lo habíamos visto acá abajo matemáticamente, la probabilidad de A es 5 canicas de 14 más la probabilidad de B es 6 de 14 menos la intersección. Ahora, las canicas que cumplen con las dos características al mismo tiempo son solamente 2, son 2 de 14. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a tener es la fórmula, la suma correcta, que nos va a dar 9 de 14. Esas ya son las canicas que se encuentran en esta parte central. Si se fijan, eso es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos en esta parte central, hacemos el conteo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canicas. 9 de 14 posibles canicas que tenemos en este sorteo. Aquí ya lo que se hizo es decir, a ver, vamos a ver cuál es la probabilidad de obtener una canica de color rojo o de color verde. Entonces a eso se refiere con esta sección. Bueno, ya por último vamos a ver cuando se refiere a un evento que sea mutuamente exclusivo. Ya como conclusión hoy tenemos lo siguiente, tenemos que si A y B son eventos mutuamente exclusivos, entonces la probabilidad de que suceda el evento A y el evento B al mismo tiempo son 0. Entonces la fórmula se simplifica a lo siguiente, aquí en este caso como no tenemos elementos que se repiten dos veces, simplemente es la suma. Por ejemplo, si nosotros hacemos la suma, ¿cuál es la probabilidad de obtener una canica roja unión o la probabilidad de tener una canica azul es el evento C que está aquí abajo, es lo siguiente? Entonces si se fijan, estamos hablando de esta sección de aquí. La probabilidad de tener una canica roja son 5 de 14. O la probabilidad de obtener una canica azul, entonces aquí sumamos la probabilidad que está acá, otra vez van a ser 5 de 14. Entonces en este caso vamos a tener 10 canicas de 14 que tenemos en este diagrama que está aquí abajo. Entonces aquí lo que estamos hablando es que estamos refiriéndonos en cuál es la probabilidad de tener una canica o roja o azul. Recuerden que rojo también estamos incluyendo las que son las canicas que tienen una sección de otro color. Mientras tenga una pequeña sección de color rojo, entonces ya cumple con la restricción que estoy poniendo. Entonces si yo hago un sorteo y meto la mano para definir cuál es la probabilidad de obtener una canica o roja o azul, entonces en este caso si hacemos el conteo son 10 canicas que cumplen con esta característica, o sea son 10 catorceavos. Ya podemos hacer la proporción y ver cuál es nuestra relación correspondiente. Recuerden que esto está en forma relativa. Si lo hacemos en la calculadora, aquí por ejemplo la probabilidad de obtener o una canica roja o una canica azul es 10 de 14. 10 de 14 es 0.71 o 71%. Entonces eso es la proporción que nosotros tenemos. Si lo vemos en forma relativa es 0.71 la probabilidad en este caso. Bueno, entonces con esto terminamos esta sección de definiciones entre estos eventos. Recuerden que en esta sección lo que estuvimos viendo fueron primero eventos complementarios, después estuvimos viendo la regla de la multiplicación, intersección de eventos también, y por último esta secuencia, esta sección en donde nos está hablando de la unión de los eventos. Entonces son 3 operaciones diferentes para las cuales vamos a ver un ejemplo en la siguiente sección.